Hola a todos los bozos. Hoy vamos a leer el capítulo número 16 que se titula La tarea. El custodio no me reveló a dónde íbamos. Me guió por otro sendero que discurría por los jardines de Magdalene. Notaba espíritus por todas partes en el aire, en el agua. Espíritus de los difuntos que en vida habían paseado por allí. No los oía, pero como se había abierto un punto frío, los percibía con tanta intensidad como si fueran presencias vivas. Me mantuve cerca del custodio a mi pesar. Suponía que si alguno de aquellos espíritus era maligno, él podría repelerlo más eficazmente que yo. La oscuridad se intensificaba a medida que nos adentrábamos en los jardines y nos alejábamos de los faroles de Magdalene. El custodio guardó silencio cuando atravesamos una pradera húmeda donde, en lugar de césped, había malas hierbas que me llegaban por las rodillas. ¿A dónde vamos? Pregunté, con las botas y los calcetines empapados. El custodio no me contestó. Dijiste que era tu alumna, no tu esclave, le recordé. Quiero saber a dónde vamos. Al interior del jardín. ¿Por qué? Volvió a callar. Cada vez hacía más frío, un frío antinatural. Tras lo que me parecieron horas, el custodio se paró por fin y señaló. Ali. Al principio no lo vi. Cuando mis ojos se acostumbraron, el contorno del animal apareció bajo la tenue luz de la luna. Era un ser de 4 patas con pelaje sedoso. Tenía el cuello blanco como la nieve y una cara estrecha y alargada con ojos oscuros y un pequeño hocico negro. Me pregunté cuál de los debía de parecer más sorprendido. Una cierva no veía ciervos desde que vivía en Irlanda, cuando mis abuelos me llevaron a las montañas Galte. Me envidió en entusiasmo infantil. ¡Qué bonita es! Observé. El custodio fue hacia la cierva atada a un poste. Se llama Nuala. Es un nombre irlandés. Sí, el diminutivo de Fuanuala. Significa hombros blancos u hombros claros. Volví a firmar y vi que tenía 2 grandes manchas blancas a ambos lados del cuello. ¿Quién le puso ese nombre? En Sion era arriesgado ponerles nombres irlandeses a los niños, a las mascotas. Podías sospechar que simpatizabas con los alborotadores de las revueltas de Molby. Fui yo. Le soltó el coral que llevaba alrededor del cuello. Nuala le dio un empujoncito con el morro. Creí que echaría a querer, pero se quedó quieta mirando al custodio. Él le habló en un idioma que no supe identificar y le acarició el cuello. Me pareció que ella lo escuchaba cautivada. ¿Quieres darle de comer? El custodio se sacó una manzana roja de la manga. Le encantan las manzanas. Me la lanzó, Nuala me miró y movió el hocico. Con cuidado, dijo el custodio. Se asusta fácilmente cuando hay un punto frío abierto cerca. Yo no quiero asustarla, pero no le tenía miedo al custodio. ¿Cómo iba a tenérmelo a mí? Estiré el brazo ofreciéndole la manzana.
la sierva olfateó el fruto. El custodio dijo algo más y entonces Nuala corrió la manzana. Tendrás que perdonarla. Tiene mucha hambre. Le dio unas palmaditas en el cuello y sacó otra manzana. Tengo muy pocas oportunidades de venir a verla. Pero si vive a Magdalene. Sí, pero he de tener cuidado. No está permitido tener animales dentro de la ciudad. Entonces, ¿por qué la tienes? Por la compañía que me hace y por ti. ¿Por mí? Nuala te estaba esperando. Se sentó sobre una roca plana y dijo que Nuala fuera hacia los árboles. Eres onirambula. ¿Qué significa eso para ti? No me había llevado así para dar de comer a una sierva. ¿Que estoy en sintonía con el éter? ¿Qué más? Puedo percibir otros onirosares desde lejos y la actividad etérea en general. Exactamente. Ese es tu don primario, lo esencial. Una sensibilidad al éter acentuada. Una conciencia que no posean la mayoría de los clarividentes. Proviene de tu cordón argenteo que es flexible. Te permite desplazar tu espíritu del centro de tu onirosare. Ensanchar tu percepción del mundo. Eso haría enloquecer en la mayoría de los clarividentes. Pero cuando entrenamos en la pradera, te animé a lanzar tu espíritu contra mi onirosare, a atacarlo. Sus ojos ardían en la penumbra. Tienes potencial para hacer algo más que sencillamente percibir el éter. Puedes alterarlo. Puedes alterar a otras personas. Seguí Calayade. Cuando eras más pequeña, quizá podías hacer daño a otras personas. Quizá podías ejercer presión sobre sus onirosares. Quizá ellas advirtieran algo. Les sangraba la nariz. Se le nublaba la visión. Sí, no tenía sentido negarlo, porque él ya lo sabía. Algo cambió en el tren, continuó. Tu vida peligraba. Temías que te detuvieran. Y, por primera vez en tu vida, emergió ese poder que tienes dentro. ¿Cómo te has enterado? Llegó un informe de que habían matado a un metrovigilante. Sin derramamiento de sangre, sin arma alguna, sin que quedara ni una sola señal en su cuerpo. Nashira supo al instante que aquello había sido obra una onirámbulo. ¿Podría haberlo hecho un duende? Los duendes siempre dejan una señal. Tú deberías saberlo. Noté tirantes en las cicatrices de mi mano. Nashira quería capturarte viva. Prosiguió el custodio. La DVN hace detenciones violentas y torpes, como muchos de nuestros casacas rojas. Cerca de la mitad de esas detenciones acaban en muerte. Y eso no podía pasar contigo. A ti no podíamos perderte. Por eso, Nashira envió al Calpatas, su especialista en captura de clarividentes. ¿Por qué? Porque quiere aprender tu secreto. No hay ningún secreto, es lo que soy. Y también es lo que Nashira quiere ser. Le encantan los dones inusuales, entre ellos el tuyo. Pues, ¿por qué no me lo quitó? Habría podido matarme cuando mató a Seb. ¿Para qué esperar? Porque quiere entender el alcance de tus capacidades.
pero no quiere esperar eternamente. No actuaré para ti, dije. Todavía no soy una bufana. No te ha pedido que actúes para mí. ¿Qué necesidad hay? En la capilla vi de que eres capaz. Lanzaste tu espíritu contra la mente de Arudra. Lo vi en la pradera, cuando entraste en la mía. Pero dime, si inclinó hacia mí, mirándome con sus ojos abrasadores, ¿habrías podido poseernos a alguno de los dos? Se produjo un silencio, interrumpido solo por el ulular aflutado de un búho. Miré hacia arriba y vi la luna, envuelta en girones de nube. Por un breve instante me vi transportada al despecho de Jacques. La primera vez que abordamos el tema de la posesión. Querida, me había dicho, hasta ahora has sido una estrella. ¿Qué digo un luminar? Eres, sin ningún género de duda, una joya, un sello a punto de estallar. Pero ahora me gustaría asignarte una nueva tarea. Una tarea que te pondrá a prueba, pero que también te satisfará. Me pidió que obligara a mi mente a entrar en la suya, que intentara controlar su cuerpo. Esa idea me había conmocionado. Había hecho un intento desganado, pero su mente era excesivamente compleja y yo no había podido sondearla. Bueno, había dicho Jacques, dando una calada a su puro. Ha valido la pena intentarlo, querida mía. Y ahora, vete. Hay cartas que repartir y juegos a los que jugar. Quizá lo habría logrado. Si de veras hubiera querido, habría podido apoderarme del cuerpo de Jacques y apagar aquel maldito puro. Pero esa capacidad era precisamente lo que me asustaba. Controlar a otro implicaba demasiada responsabilidad, aun con la promesa de un aumento de sueldo. Deambularía por la mente de Londres, pero nunca la controlaría, ni por todo el dinero del mundo. Paige, salí de mi ensimismamiento. No, dije. No habría podido poseer a Arudra, ni poseer a ti. ¿Por qué no? No puedo poseer a otra persona, y mucho menos a una jefa. Pero, ¿te gustaría? No. No puedes obligarme a hacerlo. No tengo intención de obligarte. Solo te estoy ofreciendo la oportunidad de ampliar tus horizontes, como decís vosotros, causando dolor. Si se hace la posesión, no tiene por qué causar dolor. No pretendo que poseas a un humano, y menos esta noche, por supuesto. Entonces, ¿qué quieres? Miró a los lejos, más allá de la pradera, y yo lo limité. La sierva tocaba unas flores con la pezuña y las observaba oscilar. «Voilà», dije. «Sí». La sierva bajó la cabeza y olfateó la hierba. Nunca me había planteado practicar la posesión con animales. La mente de los animales era muy diferente de la humana, menos compleja, menos consciente. Pero eso tal vez lo hiciera aún más difícil. Quizá ni siquiera fuera posible que yo encajara mi espíritu humano en el cuerpo de un animal. Pensaría como un humano cuando tuviera a
onis josare de animal. Y también me preocupan otras cosas. Le haría daño a la sierva. Se resistiría a mi infiltración o me dejaría entrar. No lo sé, diré. Es demasiado grande. A lo mejor no puedo controlarla. Buscaré algo más pequeño. ¿Qué quieres sacar con esto exactamente? Como no contestaba, continué. Para estar ofreciéndome una oportunidad, insiste mucho. Quiero que aproveches esta oportunidad, no lo niego. ¿Por qué? Porque quiero que sobrevivas. La sostuve la mirada un momento, tratando de desfilarlo, pero no pude. Las caras de los refaitas tenían algo que dificultaba hacer conjeturas emocionales. De acuerdo, cedí. Un animal más pequeño, un insecto, un roedor, tal vez un pájaro. Algo con conciencia limitada. Muy bien. Iba a darse la vuelta, pero se paró. Me miró y se sacó algo del bolsillo, un colgante con una cadena fina. Ponte esto, dijo. ¿Por qué? Se marchó sin contestarme. Me senté sobre una roca pequeña y contuve un escalofrío de emoción. Seguro que Jacques lo habría aprobado, aunque no tenía tan claro si Nick lo habría hecho. Miré el colgante. Tenía aproximadamente la longitud de mi pulgar y estaba entretejido formando unas alas. Cuando lo acaricié con un dedo, hubo un débil temblor en el éter. Debía de estar sublimado. Me pasé la cadenilla por la cabeza. Nuala volvió el cabo de un rato, cuando se cansó de la hierba. Yo ya estaba acurada contra la roca, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Hacía un frío terrible y salían nubes blancas debajo de mi boca. Hola, dije. Nuala me olisqueó el pelo, como si tratara de averiguar qué era. Luego dobló las patas y se acurrucó a mi lado. Apoyó la cabeza en mi regazo y dio una especie de bufido de satisfacción. Me quité los guantes y le acaricié las orejas. La piel le olía a almizcle. Notaba los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Nunca había estado tan cerca de un animal salvaje. Intenté imaginar que debía de sentirse siendo un cervato, sosteniéndose sobre cuatro patas, viviendo en el bosque en estado salvaje. Pero yo no vivía en estado salvaje. Había vivido más de una década en una ciudadela de Sion. Y había perdido todo mi salvajismo. Suponía que por eso me había juntado con Jacques, para aferrarme a los vestigios de mi antiguo yo. Al cabo de un momento decidí tantear el terreno. Cerré los ojos y solté mi espíritu. Nuala tenía un onirosarre permeable, fino y frágil, como un pompa de jabón. Con los años, los humanos acumulábamos capas de resistencia, pero los animales no tenían esa coraza emocional. En teoría, podía controlarla. Le di un empujoncito a su onirosarre. Nuala dio un resoplido de alarma.
Le acaricié las orejas para tranquilizarla. Lo siento, dije. No volveré a hacerlo. Entonces apoyó la cabeza en mi regazo, pero estaba temblando. Ella no sabía que había sido yo quien le había hecho daño. Le acaricié suavemente bajo la barbilla. Para cuando volvió el custodio no habíamos quedado las dos dormidas. Me despertó tocándome la mejilla. Nuala levantó la cabeza, pero el custodio la calmó con una palabra y enseguida volvió a dormirse. Ven conmigo, me dijo. Te he encontrado otro cuerpo. Se sentó a mi lado en la roca. Me impresionó verlo bajo la luz de la luna. Su contorno perfectamente recartado, sus rasgos marcados, su piel radiante. ¿Qué es? Pregunté. Mira. Tenía las manos juntas y ahuecadas. Las yemas de sus dedos apenas se tocaban. Miré y vi un insecto frágil, una mariposa o una polilla. Costaba distinguirlo con tan poca luz. Cuando la he encontrado estaba inactiva, dijo. Todavía está estado letárgico. Y pensando que así sería más fácil. Entonces una mariposa temblaba ligeramente en sus manos. Los puntos fríos asustan a los animales, dijo en voz baja. Perciben que hay un conducto abierto hacia el inframundo. ¿Por qué lo has abierto? Ahora lo verás. Me miró a los ojos. ¿Estás dispuesta a intentar una posesión? Sí, lo intentaré. Sus ojos resplandecieron ardientes como brasas. Seguramente ya lo sabes, dije. Pero mi cuerpo se ve a desplomar cuando lo abandone. Te agradecería que me sujetaras. Tuve que obligarme a decir esas palabras. Detestaba tener que pedirle un favor, aunque fuera algo tan obvio y sencillo. Por supuesto, debía la mirada. Inspiré hondo y solté mi espíritu. Inmediatamente se me nublaron los sentidos y vi mi onirosaje. Ya sentía el éter. Fue fortaleciéndose a medida que me acercaba al borde del prado de amapolas donde estaba oscuro. El éter estaba esperándome ahí. Salté. Vi que mi cordón argenteo se desenredaba de mi onirosaje, proporcionándome un camino de regreso. El onirosaje del custodio estaba cerca. La mariposa solo era un puntito a su lado, un grano de arena junto a una canica. Me deslicé dentro a su mente. Mi receptor no se retrajo, no dio ni la más leve sacudida. Me hallaba en un mundo de sueños, un mundo de color bañado en una luz ocre. La mariposa pasaba los días alimentándose en las flores, cuyos vivos colores componían todos sus recuerdos. Aromas de ambrosía llegaban flotante de todas partes. Lavanda, hierbas y rosas. Caminé por el onirosaje cubierto de rocío y me dirigí hacia la zona más luminosa. Caía polen formando remolinos de los árboles cargados de flores y quedaba prendido en mi pelo.
Nunca me había sentido tan libre. No había resistencia, ni siquiera el más leve mecanismo de defensa. Era tan infiltrador, tan fácil y hermoso. Sentía como si hubieran quitado unos gruesos grilletes. Parecía todo tan natural. Eso era lo que ansiaba mi espíritu, deambular por tierras extrañas. No soportaba estar atrapado en un único cuerpo todo el tiempo. Tenía ansias de conocer mundo. Llegué a la zona soleada y lo vi, una levísima hebra de espíritu de color rosa. Fruncí los labios y soplé, y se deslizó hacia las partes más oscuras. Había llegado el momento de la prueba real. Si yo lo había entendido bien, y si Jacques, que me lo había explicado, tenía razón, entrar en la zona soleada me permitirá hacerme con el control de mi nuevo cuerpo. Nada más entrar en el círculo, una luz intensa inundó todo el onirosaje. Una luz dorada que me envolvía e impregnaba mis ojos, mi piel y mi sangre. Me cegó. El mundo se convirtió en un diamante hecho añicos, un asterisco de colores luminosos. Durante unos momentos no hubo nada. Mi cuerpo se había esfumado y no notaba nada. Y entonces desperté. Lo primero que sentí fue pánico. ¿Dónde estaban mis brazos, mis piernas? Un momento, veía apenas. Pero todo estaba teñido de morado. Y el verde de la hierba era tan intenso que me dañaba los ojos. Un espasmo sacudió mis endebles extremidades. Aquello era parecido a la peste cerebral, pero mucho peor. Estaba aplastada, asfixiada, gritando sin labios ni voz. ¿Y qué eran esas cosas que tenía pegadas a los costados? Intenté moverme y esas cosas se estremecieron como si estuviera agonizando. Sin proponérmelo, salí de la mariposa y volví a mi cuerpo. Temblaba de pies a cabeza y respiraba a bosquedas. Rasbalé de la roca y caí al suelo a 4 patas. Paige, me dieron arcadas. Se me llenó la boca de un sabor ácido y repugnante, pero no vomité nada. No volveré a hacerlo jamás, dije. ¿Qué ha pasado? Nada. Era tan fácil. Pero de repente, me desabroché la cremallera de la chaqueta, me costaba respirar. No puedo hacerlo. El custodio guardaba silencio. Se quedó mirando mientras yo me enjugaba el sudor de la frente y procuraba no hiperventilar. Pues lo has hecho, dijo entonces. Aunque haya sido doloroso, lo has hecho. Ha movido las alas. Creía que me iba a morir, pero lo has conseguido. Me apoyé en la roca. ¿Cuánto he durado? Cerca de medio minuto. Mejor de lo que yo esperaba, pero aún así lamentable. Jackson se habría partido de risa. Siento decepcionarte, dije. A lo mejor es que no soy tan buena como otros onirámbulos. El custodio me miró con gesto serio. Eres buena, dijo,
pero no te recrees. No podrás desarrollar todo tu potencial. Abrió la mano y la mariposa echó a volar. Seguía viva. No la había matado. Estás enfadado, dije. No. Entonces, ¿por qué me miras así? ¿Cómo te miro? Sus ojos se habían enfriado. No importa. Cogió un puñado de ramas menudas que estaban apoyadas contra la roca. Entronchocó dos piedras y encendió una pequeña hoguera utilizando las ramas como encendaja. Desvié la mirada. ¿Qué tiene la rabia? Yo no estaba ahí para hacer de titiritera con los animales. Descansemos aquí unas horas. El custodio no me miró. Necesitas dormir antes de abordar la segunda parte de tu examen. ¿Significa eso que he aprobado la primera? Claro que has aprobado. Has poseído a la mariposa. Era lo único que te había pedido. Se quedó contemplando las llamas. Nada más. Abrió sus mochillas y desplegó un sencillo saco de dormir negro. Toma, dijo. Tengo que hacer una cosa. Aquí estarás a salvo, al menos un rato. ¿Vuelves a la ciudad? Sí. No tenía más remedio que obedecer, aunque no me hacía ninguna gracia dormir en un sitio donde había tantos espíritus sueltos. Habían aparecido más y hacía más frío. Me quité las botas y los calcetines marrodos y los puse a secar junto a las llamas. Me metí en el saco y cerré la cremallera. No estaba suficientemente abrigada, pese a la chaqueta y el chaleco, pero era mejor que nada. El custodio tamboreaba con los dedos en la rodilla contemplando la oscuridad. Sus ojos eran dos brasas ardientes en estado de la alerta. Me di la vuelta y alcé la vista hacia la luna. Qué oscuro estaba el mundo, qué oscuro y qué frío. Gracias los bozos por escucharme. Adiós.